Entonces, la idea es hablar de lectura o análisis crítico de la literatura médica. ¿Y por qué es importante esta pequeña charla, digamos? Porque la literatura médica es la base para la práctica clínica basada en evidencias científicas. Entonces, la importancia de esta charla radica en que estamos tratando de darle las bases para que ustedes practiquen una medicina científica para tomar decisiones basadas en lo que hoy se llama medicina basada en la evidencia. El análisis crítico de la literatura médica es importante porque no se trata solo de leer publicaciones científicas. ¿Por qué? Porque muchas veces las investigaciones médicas no siempre son confiables por diversas razones que va a ser muy difícil de abordarlas en esta charla de 2 horas, pero créanme que no siempre una investigación médica es confiable, no siempre es verdadera o válida, muchas veces tampoco son útiles y por otro lado, muchas veces tampoco son aplicables a nuestra realidad. Por todas esas razones es importante que nosotros hagamos un análisis crítico de la literatura científica. Bueno, la medicina basada en la evidencia lo que intenta es tratar de determinar cuán cerca estamos de la verdad siempre algo transitorio, ¿no? No existe como absoluto. Pero la verdad referida en términos científicos se refiere a validez. Validez tiene que ver, hay distintas validez, hay una validez externa y una validez interna. La validez externa tiene que ver con la aplicabilidad de la investigación y la validez interna tiene que ver con el diseño del estudio. Y por otro lado, ¿cuál es la relevancia o la utilidad? Es decir, ¿cuál es la aplicabilidad clínica de esa investigación? De eso trata un poco este análisis crítico. Simplemente para mencionarles que la medicina es una ciencia de probabilidades. La medicina no admite certezas. La medicina siempre habla de probabilidades, pero también, como les habrán dicho muchas veces en sus años de cursado, la medicina es un arte. Bueno, ¿el arte de qué? El arte de manejar justamente la incertidumbre, porque como estamos hablando de probabilidad y no de certeza, siempre hay un margen de error, un margen de incertidumbre, un margen de desconocimiento. Entonces la medicina conjuga la ciencia y el arte en esos dos aspectos. Breve mención a medicina basada en la evidencia, que seguramente la han venido escuchando de años anteriores. La medicina basada en la evidencia no es una medicina distinta, sino que son distintas herramientas que se incorporaron a la práctica médica. Es un intento de acercar la ciencia al arte de la práctica clínica. La medicina basada en la evidencia fue un término que derivó de la epidemiología clínica. La epidemiología clínica parece un contrasentido. ¿Por qué? Porque epidemiología se refiere a poblaciones y la clínica se refiere al paciente individual. Pero bueno, la epidemiología clínica, que es una rama de la epidemiología, aportó muchas de esas herramientas para construir este concepto de medicina basada en la evidencia y que se constituyó aproximadamente en la década del 80 en la Universidad de Canadá, en una universidad canadiense, mejor dicho, en la Universidad de McMaster, que la Facultad de Medicina de nuestra universidad la ha tomado como modelo. La Universidad de Medicina o la Escuela de Medicina de McMaster ha sido tomada como modelo para desarrollar en parte el sistema que nosotros tenemos de enseñanza-aprendizaje. La medicina como sinónimo, la medicina basada en la evidencia puede ser denominada también medicina basada en pruebas científicas o en evidencias científicas. Son distintas formas de nominar a lo mismo. Ahora, ¿qué no es la medicina basada en la evidencia? Claramente
no es una medicina basada en las opiniones. En mi opinión, en tu opinión. Eso no es medicina basada en la evidencia. Tampoco es medicina basada en la experiencia, ¿no? En la experiencia de un cirujano famoso que dice, en mi experiencia, las 20 endoscopías que hice, en las 20 cirugías laparoscópicas, eso no es la medicina basada en la evidencia. Profe, disculpa, hay una chica que se le salió internet y está esperando para entrar. Gracias. Creo que la Gracias. admití. Gracias. Tampoco la medicina basada en la evidencia es una medicina basada en la autoridad. O sea, una autoridad puede ser o un jefe o puede ser una supuesta autoridad o experto. Eso tampoco es medicina basada en la evidencia. No es que la autoridad no tenga valor ni importancia, pero el valor del conocimiento no se lo da su autoridad y su supuesta expertise, sino que lo dan las pruebas científicas. Acá les acerco una definición que hizo en su momento David Sackett, que fue, podríamos decir, el mentor, uno de los impulsores del movimiento de la medicina basada en la evidencia en la Universidad de McMaster, que decía que es la capacidad para acceder a la evidencia científica creciente. Fíjense, 1980, la evidencia científica creciente en 1980 no tiene nada que ver con la de hoy día, que cambia día a día. Entonces, la capacidad para acceder a esa evidencia, para posteriormente evaluar críticamente cuál es la validez y la utilidad, que lo decíamos al principio, y con la finalidad última de incorporarla a la práctica clínica. Eso es medicina basada en la evidencia. O sea que no es algo académico, no es algo intelectual, no es algo meramente de los profesores, es algo eminentemente práctico. Y el objetivo principal, ¿cuál es? Buscar la mejor opción para un paciente dado sobre la mejor evidencia o sobre la mejor prueba disponible en el momento que nos toca asistir a un paciente o a una población. ¿Y esto por qué surgió? Porque, bueno, antes de este movimiento, las decisiones médicas que tomábamos no estaban basadas en la evidencia, estaban basadas en otras cosas. ¿Y en qué estaban basadas? Y bueno, uno normalmente concurría o recurría a un criterio de autoridad. Por ejemplo, los residentes a los médicos de planta o al jefe del servicio. O un servicio de clínica de una ciudad pequeña a un servicio de mayor jerarquía de una ciudad grande. Incluso los consensos que muchas veces han leído y que leemos siguen siendo criterios de autoridad. Es decir, se juntan determinada cantidad de especialistas de una determinada especialidad y dice, esto debe ser así y esto es así. Eso no tiene ningún valor científico si no está basado en pruebas científicas. Y es simplemente un criterio de autoridad. Y ese criterio de autoridad ha sido demostrado con un montón de publicaciones de la cantidad de errores y falacias que se cometían por tomar las decisiones siguiendo a ese criterio. Otro criterio para la toma de decisiones médicas que se usa muy frecuentemente y que se usaba antes mucho más frecuentemente y que se sigue usando, por ejemplo, en las unidades de terapia intensiva, es un criterio fisiopatológico. ¿Qué significa? Te sube el azúcar, te la tengo que bajar. Te sube la presión, te la bajo. Te baja la presión, te la subo y así sucesivamente. Lo estoy haciendo medio sencillo para que nos entendamos. Hay un montón de publicaciones respecto a la falacia de la fisiopatología en la toma de decisiones médicas. Les voy a mencionar un solo ejemplo. Ustedes saben que tener el colesterol alto, el colesterol HDL alto, es algo bueno, ¿no es cierto? Es algo positivo. ¿Sí o no? Cuanto Sí, más colesterol alto, es mejor. Bueno, si ustedes quieren ir anotando, anoten torcetrapib con C. Torcetrapib. Esa droga es una buena droga que subía el colesterol HDL, o sea, subía el colesterol alto. Entonces,
Si tener el colesterol alto es bueno, y yo tengo una droga que sube el colesterol HDL, eso debe ser muy bueno, ¿no es cierto? Y hasta un cierto punto. Porque si yo tengo que tener el colesterol alto, HDL alto, y tengo una droga que me lo sube, debería ser bueno. Ahora, cuando se hizo el estudio clínico, se encontró mayor mortalidad en el grupo tratado con torcetrapib que en el grupo placebo, a pesar de que el colesterol HDL le subía. Bueno, no es motivo para discutir ahora del por qué aumentó la mortalidad en el grupo tratado con torcetrapib. Pero si hubiésemos seguido el razonamiento fisiopatológico, desde el laboratorio que nos trae la droga que dice, che, esto aumenta el HDL, y nosotros lo hubiésemos empezado a usar sin hacer un estudio clínico, hubiésemos matado más gente de la que hubiésemos ayudado. Por eso todo lo fisiopatológico debe ser comprobado en la clínica. No puedo tomar decisiones basadas en la fisiopatología porque está demostrado en numerosas publicaciones científicas de que eso es un error. Bueno, otro error muy común que uno lo sigue escuchando cada vez menos es, bueno, en mi experiencia, las 10 neumonías por COVID que yo vi, yo les di ivermectina y a las 10 les fue bien. El criterio empírico, el criterio de mi experiencia o de nuestra experiencia, eso no tiene ningún valor científico, por un montón de razones que no la vamos a explicar ahora por una cuestión de tiempo. Pero puede ser que esos 10 pacientes que vos viste con neumonía por COVID mejoraron no por la ivermectina, sino mejoraron porque iban a mejorar independientemente de la ivermectina. Y si vos te basás en eso y no pusiste un grupo de control a los cuales no le diste ivermectina para ver qué les pasaba, es muy difícil saber si la mejoría fue debida a la ivermectina o si iban a mejorar de todas maneras. Por eso la experiencia, ya lo dijo un señor llamado Hipócrates, la experiencia es engañosa. Así que no hay que fiarse de la experiencia para tomar decisiones médicas. Entonces, la medicina basada en la evidencia nos enseña que tenemos que tratar de apoyarnos para tomar decisiones médicas en los ensayos clínicos, ya sean pequeños, ya sean grandes, o incluso los famosos metaanálisis o revisiones sistemáticas. Eso es un poco el fundamento de la medicina basada en la evidencia y del porqué de su surgimiento. Bueno, muy bien. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para practicar una medicina basada en la evidencia? ¿O cómo hacemos para practicar clínicamente la medicina basada en la evidencia? En este grafiquito intentamos mostrarle que el origen debe ser la formulación de una pregunta. Por ejemplo, ya que estamos con la ivermectina, ¿sirve la ivermectina para la neumonía o el síndrome de distrés respiratorio agudo provocado por el COVID-19? Esa es la pregunta que uno se haría como médico si asiste pacientes con COVID-19. Ese es el primer paso. El segundo paso debería ser una búsqueda sistemática. Como su nombre lo indica, es sistemática, no buscar un artículo, sino buscar en los buscadores médicos los artículos científicos, es decir, que hablen de neumonía por COVID-19 y tratamiento con ivermectina. Una vez hecha la búsqueda sistemática y una posterior, digamos, selección de los artículos más relevantes según la fuente de publicación, según el número de pacientes involucrados, etcétera, etcétera, recién ahí vendría el análisis crítico de la literatura que deberíamos hacer como médicos, que es la parte de esta charla que vamos a abordar. O sea, el tercer paso de esa medicina basada en la evidencia es el que nosotros vamos a abordar, o intentar. Y una vez que hice el análisis crítico, recién ahí llego al cuarto paso, que es la aplicación en la práctica clínica, y posteriormente, por supuesto, y no menos importante, evaluar qué pasa con la aplicación de esa medida terapéutica en la vida real. Esos son someramente algunos de los pasos para una práctica clínica basada en evidencia. Nosotros vamos a tratar de desarrollar en profundidad el tercer punto.
Entonces, lo primero es formular la pregunta. Yo les voy a dar un ejemplo, no relacionado al COVID-19, porque esta charla ya la tenía organizada y bueno, por estas cuestiones de la pandemia, no tuve demasiado tiempo de modificarla. La pregunta que se formula es una pregunta o un problema, como decíamos hoy, o puede ser, bueno, para pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿qué drogas son útiles o reducen la mortalidad, por ejemplo? Entonces, plantear un problema es plantear la pregunta, es el punto de partida, y básicamente si uno no hace una buena pregunta, pues todo lo que siga después no tiene ningún sentido. La clave del éxito de toda la práctica clínica basada en evidencia es formular buenas preguntas. Como médico asistencial, formularse una buena pregunta es elemental. ¿Y esa pregunta a qué está orientada? En el ejemplo de la ivermectina está orientada a un tratamiento para una enfermedad particular, pero puede estar orientada a diagnóstico, a pronóstico, a seleccionar una conducta terapéutica o incluso a evaluar riesgo, que son las funciones principales del médico. El médico principalmente intenta hacer algunas de estas, plantearse algunas de estas preguntas para resolver buscar respuestas a estas preguntas, quiero decir, me corrijo. Bueno, el segundo paso, la búsqueda sistemática de la literatura, que no lo vamos a desarrollar en extenso aquí, simplemente les voy a mencionar fuentes de datos y les menciono esta publicación de un autor, John Ioannidis. John Ioannidis dice que la mayoría de las publicaciones científicas son falsas y él explica el porqué. Es metodológica, así que por ahí es un poquito ardua de entender, pero tiene que ver con cuestiones que hacen a los métodos estadísticos. Y bueno, esta es la justificación de por qué la búsqueda de la literatura tiene que ser sistemática y posteriormente ser analizada en forma crítica. Porque la mayoría de las publicaciones o son falsas, o son irrelevantes, o no son aplicables a la realidad vigente en la tarea diaria como médico, en el lugar donde uno trabaje, ¿no? Bien. ¿Dónde buscar? Bueno, la base de datos Medline es una base de datos muy grande, es una biblioteca virtual de Estados Unidos y que contiene la mayor cantidad de artículos científicos indexados, así que es una fuente de datos muy, muy, muy importante. Cochrane es otro lugar donde podemos buscar fundamentalmente revisiones sistemáticas o metaanálisis. Es decir, cuando hay muchas publicaciones científicas que algunas son grandes, otras son pequeñas, algunas van para un lado a favor, otras van en contra. Generalmente las revisiones sistemáticas o el metaanálisis intenta responder con una especie de conclusión resumiendo los datos de todas las publicaciones que hay. Por eso Cochrane sirve para eso. Google Académico es un sitio que se puede buscar, muy interesante, sobre todo para cosas no tan frecuentes. Y fundamentalmente para las cosas muy raras o muy infrecuentes, una búsqueda en Google general puede ser útil, por lo menos para empezar una búsqueda sistemática de literatura. Wikipedia, que para muchos no es un buen sitio, yo creo que sí es un buen sitio, analizarlo críticamente, pero lo mismo, si yo soy médico clínico y quiero saber algo de cirugía, buscando rápido en Wikipedia puedo darme una idea aproximada de alguna práctica quirúrgica que estoy interesado en conocer porque me consultó algún paciente o porque tengo un paciente que pueda ser candidato a eso, así que puede ser útil consultar ahí. Embase sería el Medline pero europeo. Medline es americano, Embase es europeo, otra buena fuente de datos. Y Lilacs sería como las anteriores, pero latinoamericana. Así que si uno está buscando patologías como por ejemplo el Chagas, y bueno, uno debería buscar en esta base de datos. Bueno, y hay un montón de fuentes de datos hoy día cada vez más, así que la búsqueda de información
Hoy no hay motivos para no buscar literatura porque hay un montón de bases de datos disponibles. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá, chicos? Profe, a nosotros nos habían dado, No, ninguna. nos habían dado Cielo para buscar en español y PubMed, pero no sé qué tan útiles son. Claro. Mauro, Cielo y PubMed son buscadores. Claro, Medline busca en esa. es una biblioteca virtual, no es un buscador, sino es un sitio, es una biblioteca. Esa es la diferencia. Generalmente, Se meten en eso, PubMed se mete en vos esa entras base de en datos. PubMed para llegar a... Exacto. PubMed sería el buscador, como Google. Face, Lilac y Medline son bibliotecas virtuales, no son buscadores propiamente dichos. Así que gracias porque valió la aclaración. Bueno, y si alguna vez leyeron algún artículo científico, yo les voy a mostrar rápidamente la estructura de una publicación científica. Como toda publicación empieza por el título, posteriormente figura una breve introducción de por qué el estudio, de por qué la investigación, y generalmente al final de esa introducción se plantean cuáles fueron los objetivos que se plantearon los investigadores. Posteriormente viene el capítulo de material o material y métodos, donde se desarrolla el análisis estadístico que se realizó, que es la parte clave para ver si una publicación científica es válida o no. Después los resultados, la discusión y finalmente las conclusiones. Esa es groseramente la estructura de una publicación científica. Bueno, y la evidencia científica que decíamos hoy al principio, no toda tiene la misma jerarquía. En esta pirámide lo que se intenta mostrar es que la base, si bien es muy grande y ancha, la calidad de la evidencia es la más baja. Y generalmente está dada por el reporte de algún caso raro, a propósito de un caso raro de envidia crónica, siempre me gusta hacer bromas con eso, o serie de casos. Esa es una evidencia de baja calidad. Ascendiendo y cada vez reduciéndose la pirámide, tenemos estudios de corte transversal, los famosos estudios de prevalencia, por ejemplo, son estudios de corte transversal, es decir, en un periodo de tiempo se evalúa la prevalencia de una enfermedad. Los estudios de casos y controles, el estudio clásico de casos y controles que demostró la relación entre cáncer de pulmón y tabaco, fue un estudio hecho hace ya muchísimos años, donde los casos son los pacientes con cáncer de pulmón y los controles son los pacientes sin cáncer de pulmón. Posteriormente, los estudios de cohortes que son de mayor jerarquía, el estudio de cohorte clásico y por excelencia, ¿cuál es? ¿Conocen algún estudio de cohorte muy famoso en cardiología? Cri, 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 cri. Un famoso estudio de cohorte en cardiología que nos permitió conocer la importancia de los factores de riesgo cardiovasculares. ¿No son los que se hicieron con el atenolol, propanolol? No, eso es medicación, que permitió determinar cuáles eran los factores de riesgo cardiovasculares. Framingham. Framingham. Muy bien, muy bien. El estudio de Framingham, si ustedes quieren saber cómo es un estudio de cohorte, el estudio de Framingham fue un estudio de cohorte, para determinar, en este caso, los factores de riesgo cardiovascular. Y finalmente los ensayos clínicos. La alumna que mencionaba hoy, el estudio del atenolol, o sea, de los betabloqueantes en insuficiencia cardíaca, si bien se toman cohortes de pacientes, son ensayos clínicos, son investigaciones clínicas. Se las define de esa manera. Y ese es más o menos la pirámide de la evidencia, de menor jerarquía a mayor jerarquía, y por supuesto la base está llena de publicaciones y el vértice cada vez menos. Si bien hoy día hay abundante cantidad de ensayos clínicos y de estudio de cohorte, como habrán visto con el COVID, hay cientos de ensayos
sobre drogas, hay más de 10 ensayos, si no me equivoco, hay 10 vacunas y cientos de ensayos sobre vacunas, así que hoy día es muy frecuente el ensayo clínico. Bueno, todo partía de la pregunta, y la pregunta depende, al igual que el diseño del estudio, de qué es lo que estoy buscando. Si estoy buscando determinar la causalidad o el riesgo, si estoy buscando diagnóstico, si estoy probando una terapia, etc. Bueno, esto es muy rápido, muy sucinto, yo sé que es un pantallazo nomás. Bueno, entonces, hicimos la pregunta, la búsqueda sistemática, vimos la estructura de cómo es una publicación científica y ahora vemos cómo deberíamos evaluar la calidad metodológica de la publicación. Bien. Ver si un estudio es original o no. Es decir, si es el único, si hay otros, si es el primero de su clase. Ver sobre quiénes trata, o sea, qué tipo de pacientes. Trata de estudios sobre mujeres, sobre hombres, sobre niños, sobre pueblos originarios. ¿Cómo fueron incorporados esos pacientes? ¿Son pacientes de un ámbito hospitalario? ¿Son pacientes ambulatorios? ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión de esos pacientes? ¿Qué pacientes fueron excluidos? ¿Son pacientes similares a los que yo veo en la vida real? Pues si yo tengo una duda y una pregunta sobre un paciente concreto, el trabajo que yo decidí leer luego de haber hecho la búsqueda sistemática, ¿ese estudio está representado mi paciente en ese grupo de pacientes que fueron investigados? ¿O no tiene nada que ver? Entonces, la calidad metodológica tiene que ver con estos elementos que yo debo analizar como médico. Después entramos más en la calidad propiamente dicha del diseño. Es decir, ¿es un estudio de cohortes? ¿Es un estudio de casos y controles? ¿Hubo población, hubo droga contra placebo? ¿Fue controlado el estudio con placebo? ¿Fue aleatorizado? Es decir, al que se le dio placebo y al que se le dio la droga, ¿se asignaron al azar? ¿O se decidió a dedo? Bueno, a este le voy a dar droga, a este le voy a dar placebo. Porque eso puede determinar muchos sesgos, porque yo puedo seleccionar al grupo de tratamiento, a los mejores pacientes, que les va a ir mejor, porque están más sanos, y a los pacientes más cachuzos, más enfermos, más deteriorados, los selecciono para el grupo placebo y a eso le va a ir mal. Pero no le va a ir mal porque no les di la droga, le va a ir mal porque de entrada eran candidatos a que les vaya mal. Entonces la aleatorización es un elemento importante. Bueno, si se evitaron sesgos sistemáticos, que tiene que ver con cuestiones que no nos da el tiempo para desarrollar ahora, si la evaluación tanto del paciente como de los investigadores fue ciega, habrán escuchado hablar del doble ciego, o sea, el paciente no tiene que saber si recibe la droga o placebo, pero el médico que investiga tampoco tiene que saber a quién le dio droga y a quién placebo, porque si lo sabe, él puede influenciar en el resultado de la investigación a favor de la droga que está investigando. Entonces, todo eso hace a la calidad de la del método. Otros elementos importantes, el tamaño de la muestra. No es lo mismo hablar de una muestra de 10 pacientes que de una muestra de 1000 pacientes. Una muestra de 1000 pacientes va a tener resultados mucho más representativos probablemente de la realidad que la muestra de 10 pacientes. Por otro lado, ¿cuánto fue la duración del seguimiento? Es decir, yo pruebo una droga para el cáncer y resulta que a los pacientes los seguí por 3 meses. ¿Tiene sentido el seguimiento por 3 meses? ¿Tiene valor cuando la mayoría de los pacientes sobreviven 1 año y medio? Y yo lo sigo 3 meses para evaluar si sirve o no sirve. No tendría sentido.
Y por otro lado, muy importante también, bueno, ¿cuál fue el grado de cumplimiento del tratamiento? Porque yo puedo tener una droga muy buena, por ejemplo, para el cáncer, pero esa droga produce, qué sé yo, vómitos incoercibles. Entonces el 80% de los pacientes abandona el tratamiento por los vómitos. En ese caso, ¿qué sentido tiene la administración de esa droga? Estamos dando una droga que puede ser efectiva, pero solo en el 20% que la tolera. En el 80% que no la tolera, no sería útil. Otros elementos metodológicos, seguramente habrán ido escuchando el valor de P, la P significativa menor de 0,05. Eso tiene que ver con la probabilidad de que el resultado del estudio sea por azar y no por la intervención, por ejemplo. Bueno, y los intervalos de confianza, que algo vamos a decir más adelante. ¿Qué más hay que mirar? Bueno, hay que mirar la tabla 1, donde se habla de semejanzas entre grupos, por ejemplo. Si hay un ensayo de intervención, un ensayo clínico, tengo que ver cuán parecidos son el grupo placebo con el grupo tratado. Porque si son distintos, el resultado diferente, si se observa, puede ser porque eran grupos distintos y no por el tratamiento administrado. ¿Me explico? Bueno, después los datos obtenidos, cómo se distribuyen, si se distribuyen normalmente o no, porque de eso depende si uno aplica pruebas paramétricas, o sea, de distribución normal, como el chi cuadrado, la T-Student, o pruebas no paramétricas, como el test exacto de Fisher y otros. ¿Saben lo que es esto? No. ¿Alguien sabe? Y el nombre lo dice literalmente ahí, es la curva de Gauss, en la línea del medio representa 99 a 90 y pico por ciento de la población, y la normalidad está ahí en el medio, digamos. Es una curva de Gauss o de Gauss-Quetelet. ¿Y cómo se llama también la campana de Gauss? Curva de distribución. Frecuencias. De Normal. frecuencias. Esto es un gráfico de distribución de frecuencias. Y la campana de Gauss es una distribución de frecuencias llamada normal. Normal fue un término que se acuñó, pero que no está bueno, porque quiere decir que todo lo que se aleja del medio sería, entre comillas, anormal. Esta curva de distribución de frecuencias representa la distribución de frecuencias de una variable cuantitativa continua, que puede ser la talla, el peso, la presión arterial, el valor de colesterol, la creatinina en sangre, la hemoglobina, etcétera, etcétera, etcétera. Casi todas las variables cuantitativas continuas, si no lo saben lo que es una variable cuantitativa continua, por favor, revísenla. Pero las que le mencioné, el peso, la talla, la presión arterial, la hemoglobina, son ejemplos de variables cuantitativas continuas. En la biología humana tienden a tener esta distribución gaussiana o distribución normal. Este valor, este es el valor promedio. La primera línea es un desvío estándar por debajo de la media y esta línea es un desvío estándar por encima de la media. Esta es la segunda línea, son dos desvíos estándar por debajo de la media y esta línea son dos desvíos estándar por encima de la media. Y finalmente tenemos el tercer desvío estándar. Normalmente, en el valor medio y casi en el 70% de los casos, vamos a tener, de la media, un desvío estándar para abajo y un desvío estándar por arriba, vamos a tener generalmente el 68% de las observaciones.
que sería todo esto graficado en un azul, o en un celeste oscuro. Y si nos vamos de la media, 3 de bioestándar para un lado y para el otro, vamos a tener al 95% de las distribuciones prácticamente. Es decir, que de cada 100 personas, 90 y pico van a estar, si medimos la estatura, de la media, 2 de bioestándar para abajo y 2 de bioestándar para arriba. Eso significa que lo que estamos por debajo de la curva, debajo del segundo desvío estándar, somos anormales. No. Yo porque Si soy no, petizo. la cantidad de gente que tiene esas características. Claro. Y los que están por encima del segundo desvío estándar son anormales, que serían los lungos. Tampoco. Claramente no, pero sin embargo, el concepto de distribución normal ha traído un montón de problemas a la medicina. Cuando esto se describió a fines de 1800, principios de 1900, que se empezó a usar. La curva se describió mucho antes, pero se empezó a usar en medicina a principios de 1900. Se empezó a medir todo y se habló de normalidad, y a partir de allí surgió la gran discriminación de los petizos, de los altos, de los gordos, de los flacos, y así sucesivamente. Pero por otro lado, esto no da para mucho más, pero tengan en cuenta que la mayoría de las variables biológicas tienen esta distribución. Por lo tanto, definir normal y anormal basándonos en esto, la verdad, es muy, muy complicado. Dicho esto, ¿alguna pregunta? ¿Que alguien escuché decir algo? ¿Algún aporte? Estamos bien con el tiempo, así que hay tiempo para preguntar o aportar lo que quieran. O rebobinar. O sea que en conclusión con la campana de Gauss, vos lo único que haces es tomar en la media y juntar los datos de las personas que cumplen los criterios de mayor frecuencia. Al revés. Supongamos que yo quiero medir la estatura de los santafesinos. Yo voy a determinar una cantidad X de santafesinos, los voy a agarrar, los voy a medir, les voy a medir la estatura, y cuando yo grafique la estatura de los santafesinos, vamos a suponer 1000 santafesinos, tengo que hacer un cálculo del tamaño de la muestra, que eso es otro tema, pero supongamos que agarro 1000 santafesinos, le mido la estatura. Cuando yo grafique la distribución de frecuencias de las estaturas medidas, me debería dar algo parecido a esto. Y la media, supongamos que la media de estatura de los santafesinos sea 1,70, la media va a estar representada acá. Y supongamos que un desvío estándar sean 10 centímetros, entonces 10 centímetros sería 1,60, y para arriba sería 1,80. Entonces, entre 1,60 y 1,80 va a estar el 70% de la población santafesina. Si esos valores son reales. Claro, sí, esa era un poco la pregunta, si al ser la talla el promedio más cerca de 1,70, es lógico que, claro, el modelo sea la campana, porque la gente va a estar más cerca del 1,70 m que... Claro. La mayoría va a estar cerca de acá. Si yo puedo... Pero primero, yo tengo que agarrar una determinada cantidad de personas que sean representativas de la población de Santa Fe, medirle las estaturas, y recién ahí calculo la media, la mediana, y hago la distribución de frecuencias, y debería representarse de más o menos como esta campana. Y yo puedo calcular cuánto es un desvío estándar, supongamos que de 10 centímetros, más menos 10, entonces menos es 1,60 y más 10 es 1,80. Yo puedo afirmar que la altura de los santafesinos, el promedio es 1,70, y con un desvío estándar de más menos 10, que me representa al 70% de la población. Si yo tomara dos desvíos estándar, supongamos que dos desvíos estándar sea 15, yo puedo decir que entre 1,55 y 1,85 está el 95-96% de la población santafesina. O sea que va a haber
un 3% más o menos, que está por debajo o por encima de esos valores. O sea que va a haber más o menos un 1,3% va a estar por debajo de 1,55 m y un 1,3 va a estar por encima de 1,85 m. ¿Más o menos me expliqué? Sí, sí, se entendió bien. Gracias. Perfecto. Entonces, eso se ha utilizado para definir normal, vuelvo las comillas, de anormal. Espero que la hayan entendido todos porque es un elemento clave para construir conocimientos más adelante. Bueno, nos vamos a enfocar en las medidas terapéuticas, en cómo deberíamos leer un trabajo científico para evaluar la eficacia de los tratamientos. Antes que nada, voy a decir que como médico, yo voy a ver 3 aspectos de la evaluación de la eficacia de un tratamiento. El primero, que es el que voy a leer en un trabajo científico, es si tiene o no significancia estadística. Y eso se determina con el famoso valor de P. Habrán escuchado hablar del valor de P, valor P significativa o no significativa. P significativa se refiere a esto, la significancia estadística, y significa que si el valor de P es menor de 0,05 o a veces 0,01, cuando se trata de cosas más raras, significa que la probabilidad de que el hallazgo en la investigación fue por azar es pequeño, es del 5% o es del 1%. Significa nada más que eso, la probabilidad de que el resultado obtenido en la investigación sea por azar y no por el tratamiento que estoy investigando. Eso es la significación estadística. Pero después está la significación clínica, que es lo que yo voy a hablar en esta charla. O sea, para el paciente individual o para el grupo de pacientes, ¿qué le significa ese tratamiento? Y finalmente, la significación personal para el individuo que yo trato en el consultorio, que quizás sea el mismo, pero quizás no sea el mismo que de los estudios clínicos, que quizás tenga un montón de comorbilidades que no estaban en el estudio clínico, que quizás sea una persona de edad diferente, que quizás sea una persona que tiene una religión que le impide, no sé, tomar un determinado medicamento. Eso sería la significación personal. Son 3 elementos que uno debe tener en cuenta. Primero empezamos por la significación estadística, después por la clínica, es decir, la magnitud del efecto se suele llamar, y finalmente lo que le va a significar ese medicamento, por ejemplo, al individuo personal que yo tengo enfrente. Bueno, hasta acá. Esto entonces, volviendo, los pasos, nosotros vamos a hablar ahora del tercer paso con un poquito más de detenimiento, pero orientado principalmente a las medidas para evaluar los efectos de los tratamientos y su magnitud. Hoy que está de moda el tratamiento del COVID, nos vamos a explayar un poquito sobre la eficacia, cómo medir la eficacia de los tratamientos con datos que sean clínicamente relevantes, para que no nos confundamos. Repasando entonces formulación de la pregunta, búsqueda sistemática de la literatura científica, posteriormente de seleccionar un grupo de trabajos científicos que yo decido leer, hacer el análisis crítico luego de su lectura, y finalmente ver si eso aplica o no a la práctica clínica, y en caso de que aplique, evaluar cómo me fue con el resultado. ¿Seguimos o hacemos una pequeña pausa? ¿Qué opinan? ¿Quieren tomarse 5 minutos? Por mí ¿Hacemos seguimos. ¿Seguimos? Bueno, Sí, sí, sigamos. Sí, sigamos. sigamos.
Bueno, entonces yo voy a poner un caso hipotético. Supongamos que me venga un paciente con insuficiencia cardíaca y que el informe del ecocardiograma Doppler me dice que tiene una fracción de eyección disminuida del 30%, y este paciente es un paciente que tiene una clase funcional baja, que se pone disneico apenas se ata los cordones de los zapatos o se mueve para ir al baño. La pregunta sería, bueno, ¿qué drogas reducen la mortalidad, si es que hay alguna? Y en particular, hoy día ya lo sabemos, pero la pregunta puede ser, bueno, ¿la espironolactona reduce la mortalidad en este tipo de pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección baja y con clase funcional baja, o sea que hace disnea a pequeños esfuerzos o incluso en reposo? Esa es la pregunta clínica, el primer paso que dijimos. El segundo paso va a ser una búsqueda sistemática de la literatura, que se supone lo hicimos, y nosotros como resultado de esa búsqueda encontramos, entre otros, un trabajo científico. Como decía yo al principio, los trabajos empiezan por el título, y el título del trabajo que yo encontré dice: el efecto de la espironolactona sobre la morbilidad y la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca severa. Severa es cuando la fracción de eyección es menor del 35%. Como me parece interesante que pueda responder a la pregunta que yo me hice inicialmente sobre el paciente que tenía inicialmente frente mío, decido leerlo. Este artículo fue publicado en el New England Journal of Medicine en el año 1999, es un artículo viejo, pero lo tomé como ejemplo de una publicación científica prolija, metodológicamente correcta, por eso lo traje para que lo analicemos juntos hoy. No sé si alguno ya lo ha leído o lo han escuchado hablar de este trabajo. La mayoría no. No. ¿No? Bueno. Si quieren después se los comparto antes de que terminemos la clase. Se los comparto acá por el Zoom. Bueno, me olvidé decir al principio, ¿se acuerdan la estructura de la publicación? La estructura después, generalmente del título, tiene el abstract o el resumen. El resumen es interesante leerlo porque con el abstract uno se suele dar cuenta de qué publicación es, qué métodos usaron, qué compararon. Y entonces, en vez de leer el artículo completo, yo leyendo el abstract puedo decir si el artículo me interesa, si no me interesa, si vale la pena leerlo o no. Por eso lo traje acá. El abstract o resumen es importante para eso. Bueno, después del título venía, como dijimos, la introducción a objetivos. Yo saco lo principal y básicamente el objetivo de este estudio llamado RALES, acá está es la sigla del término en inglés, estudio de evaluación randomizado del aldactone, por eso se llama RALES, y lo que se intenta demostrar en el RALES es evaluar la hipótesis que el tratamiento diario con 25 miligramos de espironolactona debería reducir significativamente el riesgo de muerte por todas las causas entre pacientes con falla cardíaca, bueno, etcétera, etcétera. Ese es el objetivo, demostrar reducción de la mortalidad por todas las causas en pacientes con falla cardíaca. Yo le dije después que después del título y la introducción venía el material y método con el análisis estadístico. Bueno, esta parte generalmente los médicos la pasan por alto y es la parte neurálgica del estudio. Los residentes, cuando yo era residente también, el método estadístico pasábamos de hoja a la siguiente. Y hoy es lo que más me importa leer, porque si el método estadístico no es bueno, no me interesa leer el artículo científico y lo desecho. No lo vamos a analizar acá, simplemente les menciono la estructura para que lo vean. Primero, acá dice pacientes, entonces ahí yo voy a ver si encuentro a mi paciente. ¿Sí? Y bueno, después qué tipo de método estadístico utilizaron, que es clave para analizar el estudio. ¿Qué población se refiere este estudio?
se refiere, bueno, es un ensayo clínico, no sé si lo dije antes, o sea que está en la pirámide de la evidencia arriba de todo, ¿no? ¿Se acuerdan? Es un ensayo clínico, la población incluye pacientes que hubieran estado en fallo cardíaco grado 4 de la clasificación de falla cardíaca de Nueva York en los 6 meses previos, que estuvieran en clase funcional 3 o 4 al momento de la inclusión, diagnosticados con insuficiencia cardíaca al menos 6 semanas antes, con una fracción de eyección de ventrículo izquierdo menor del 35% en los últimos 6 meses. Ese es el paciente. Por eso yo le decía, fíjense bien los criterios de inclusión y vean a qué población se está refiriendo. O sea que esto no aplica para pacientes en clase funcional 1 o pacientes en clase funcional 2. Tampoco aplica a pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica del 40% o del 50%. ¿Me explico? Eso es importante. ¿En qué población fue estudiada la medicación en este caso? Bueno, acá les menciona simplemente cuál es el objetivo primario. Lo van a encontrar en la literatura como endpoint o punto final. Endpoint. Punto final u objetivo primario, que es la muerte de cualquier causa. Y después también hay objetivos secundarios. La muerte de origen cardiovascular, la hospitalización, la combinación de ambos y la clase funcional. Indudablemente, dentro de los endpoints, si este trabajo se refiriera solo a clase funcional, es mucho menos relevante que si el trabajo trata de demostrar beneficios en la mortalidad. Si bien la clase funcional es importante, es algo relativamente menor comparado con la mortalidad. ¿Me explico? Por eso el endpoint es lo importante a mirar después del análisis estadístico y después de la población. Bueno, esta es la famosa tabla 1 que yo les decía, donde groseramente acá se ve, por ejemplo, la edad. Bueno, ¿qué pacientes incluyó? Fíjense, este es el grupo placebo y este es el grupo espironolactona. Acá incluyó pacientes de 65 años, más o menos 12. O sea que acá no están representados los pacientes de 30 años con insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, no aplica a esos pacientes. ¿Sí? Y lo otro importante, que en el grupo de al lado también son pacientes de 65 más o menos 12. O sea, que son comparables en los grupos etarios en ambos. Eso también es importante. Porque si yo acá pongo, dice 40 en vez de 65, dijera 40, claramente este grupo está representado por jóvenes y este por personas adultas mayores. Entonces a esto les puede ir mejor porque son jóvenes y no por la droga. ¿Se entiende? Bien, eso con cada uno de las variables. Perdón, Mauro. Te digo ahí el sexo también, por ejemplo, que son 600 hombres y 603, ponerle la misma cantidad de mujeres, el mismo porcentaje, todo, digamos. Bien, fíjense, ¿cuál es el primer problema que vemos acá? Si bien la distribución de hombres es igual y de mujeres es igual en cada grupo, como era muy común en los estudios cardiológicos, las mujeres siempre están subrepresentadas. Acá solamente hay un 27% de mujeres. Por lo tanto, las conclusiones de este estudio aplican claramente a los hombres. A las mujeres aplica, pero con menor poder estadístico, con menor poder de demostrarlo. ¿Me explico? Por eso es importante. Bien. Y así con cada una de las variables analizadas. Este es un grafiquito muy importante. Generalmente, cuando uno ve métodos, después se va al gráfico. A ver, bueno, a ver las curvas, ¿qué pasó? Esto es una famosa curva de sobrevida o curva de Kaplan-Meier. Sería bueno que se anoten todas estas cositas que por ahí no saben para buscarlas en algún momento y entender un poquito más de qué hablamos. La curva de Kaplan-Meier o curva de sobrevida, acá evalúa en meses, en la abscisa, el porcentaje de pacientes que sobreviven. 1 es 100% y 0 es ninguno. Y acá ven cómo la curva
va empezando a reducirse, esto significa pacientes que se van muriendo. Y bueno, llega a 36 meses, que son 3 años más o menos. No, más o menos no, son 3 años, donde la sobrevida del grupo espironolactona es del 60, sobrevive el 60, y del grupo placebo más o menos 45. Claramente, a simple vista, uno ve que las curvas empiezan igual, pero empiezan a separarse, siendo la de menor sobrevida la del grupo placebo. Yo con eso ya me doy cuenta de que aparentemente la droga es útil porque aumenta la sobrevida. Bien. Esta tabla 2 ya empieza a mostrarme los resultados. Los resultados del grupo placebo, que son, en este caso, se aleatorizaron 841 pacientes para el grupo placebo y 822 para el grupo control. Perdón, para el grupo espironolactona. Y el endpoint primario, ¿se acuerdan que era mortalidad de todas las causas? Se observó en 386 del grupo placebo y en 284 del grupo espironolactona. Hasta ahí. ¿Me siguen? Sí, sí, sí. Sí. Si alguno viene rezagado, Sí, hago también. una pausita y Lo que volvemos. está, lo que está bueno en ese cuadro también es ahí que te muestra las causas cardiológicas, de cuántos se murieron por causa cardiológica. Eso Perfecto. creo lo más importante que también querés ver ahí, a ver si es representativo de eso, porque si no se hubieran podido morir por otra cosa, y bueno, que hace un dato mentiroso, pero ahí se ve bien que murieron 8 más por causa cardiológica que el otro Más o grupo. menos, claro. Representa casi el 80% de la mortalidad la causa cardíaca. Ujú. ¿Sí? 314 de los 386 y 226 de los 284. O sea, estos señores agarraron a un grupo de pacientes, los distribuyeron aleatorizadamente, o sea, al azar, a un grupo para recibir placebo y a otro grupo para recibir espironolactona. Se hizo doble ciego, o sea que ni el paciente ni el investigador sabía quién recibía droga y quién recibía placebo. Y se lo siguió por un periodo de tiempo, que creo que más adelante está, no recuerdo bien el tiempo. Y llegado ese periodo de tiempo se hizo el análisis de resultados y se observó que en el grupo placebo la mortalidad fue de 386 y en el grupo espironolactona de 284. Bueno, ahora, a simple vista, ¿ustedes dirían que la mortalidad fue distinta, sí o no? Sí. Sí. Bien. A simple Pero vista diríamos que sí. Ujú. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba la significación estadística? Ahora, como yo trabajo con una muestra y no con toda la población de insuficientes cardíacos, clase 4, con disfunción severa del mundo, cuando yo tomo una muestra, cuando quiero llevar los resultados de esa muestra a la población, estoy haciendo algo que en estadística se llama, ¿cómo se llama? Se llama inferencia. Yo le hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes cocina? Sí. ¿Saben hacer salsa de tomate? Sí. Sí. ¿Cómo saben si la salsa está buena o no? ¿La probás? La probá. ¿Cómo? Con la cucharadita. Meter pancito. Con la cucharita o con un pan. Esa cucharadita es la muestra de la salsa. Ujú. Ustedes no se toman toda la salsa para ver si está buena, ¿no es cierto? Esa cucharadita o ese pan con salsa mojada con salsa al pan, eso es la muestra. Bueno, nosotros no tomamos a todos los insuficientes cardíacos para hacer un estudio, tomamos a un grupito, a una muestra. El tema de ahí es que el problema sería que haya agarrado el pedacito de la salsa donde echaste la sal.
Entonces Si no es vos no representativo de mezclaste la la salsa, no mezclaste la salsa y le echaste sal de golpe y tomás una muestra del fondo donde está la sal, vos decís, uy, qué salado. O si tomás del costadito decís, uy, no tiene nada de sal. Claro, pero te olvidaste de revolverla. O sea, tomaste mal la muestra. Entonces, aclarado esto, que la muestra tiene que ser representativa, el resultado de esta investigación que le estoy mostrando, lo que intenta es decir, o inferir, sería la palabra, inferir qué es lo que pasa en la población. Cuando yo hago esa inferencia, corro el riesgo de cometer un error. Y ese error se mide, entre otras cosas, con el valor de P. Entonces, la significación estadística que me da el valor de P me dice cuán probable es que ese resultado sea por azar o no, sea por casualidad o no. Acá te he informado el valor de P y dice, si ustedes ven en la mortalidad total, menor de 0,001. Yo recién ahí puedo decir que esta diferencia que veía a simple vista, que ustedes me dijeron sí es diferente, ahora sí puedo decir que tiene significación estadística. O dicho de otra manera, que es estadísticamente significativa. O dicho de otra manera, que la probabilidad del resultado determinada por el azar es baja, menor de 1%. Es decir, que quizás sea por el tratamiento. Si bien no lo puedo afirmar, puedo decir de que es poco probable que el resultado sea por azar, con una posibilidad de cada 100 de que sea por azar y no por el tratamiento. ¿Me explico? Sí. Bien. O sea, Esa es la pero significación estadística. la idea es siempre agarrar una muestra lo más grande posible. Eso es el tema de diferencias, porque si vamos a pasar de una muestra a la población en general. Bueno, decía, ¿dónde se tomó la muestra? Y la cantidad que tuvo. Porque si se tomó la muestra de todo paciente de Europa, no la va a aplicar a África, ponerle, que capaz tiene otro tipo de población. Lógico. Claro. Entonces, el muestreo es todo un tema estadístico y hay que saber muestrear y hay cálculos para determinar el tamaño de la muestra. O sea, cuánto número de muestra es suficiente, también hay herramientas estadísticas que nos ayudan al calcularla. No es muy complejo. Pero, por ejemplo, ¿vieron en las elecciones nacionales? En las elecciones nacionales se encuestan y generalmente le erran o no le erran mucho, muchas veces han acertado. Ahora cuando hay una disparidad muy pequeña se puede cometerse pequeños errores, pero y simplemente se encuestan aproximadamente a 1000 personas para definir el resultado de la elección. Entrevistando a 1000 personas se ha predicho, se ha inferido el resultado con bastante precisión, con pocos márgenes de error. Así que el tamaño de la muestra tiene que ser suficiente, pero no es necesario juntar 100.000 personas para definir o para proyectar el resultado de una elección, por ejemplo. En los estudios científicos pasa lo mismo. En este grupo tomaron 1.600 pacientes. ¿Sí? Bien. Entonces, vos podés, o sea, más allá de los criterios de exclusión para elegir a los pacientes que van a formar parte de un estudio en particular, vos podés de forma objetiva saber a cuántos necesitas, digamos, qué tamaño tiene que tener la muestra. ¿Hay alguna herramienta que te Sí, permite eso? sí. Se llama cálculo del tamaño muestral y tiene que ver principalmente con la diferencia esperada. Si yo espero una diferencia de mortalidad, por ejemplo acá, yo esperaba una diferencia de mortalidad del 15%, eso es un indicador que se pone. La segunda variable que se pone es el valor de P, si es 0,05 o 0,01 el esperado. ¿Sí? Claro, eso era también, eso lo habíamos visto. Ese es otro. El tercer elemento es el poder estadístico, o sea, generalmente se usa un poder de la muestra, un poder del 80 o del 90%. ¿Sí? Son elementos que se van poniendo en la calculadora para calcular el tamaño muestral. Básicamente depende de la diferencia esperada, del poder y del valor de P que yo uso. 0,05 o 0,01.
Sí, ¿Respondí la pregunta? sí, sí. Sí. Perfecto. Bueno, ahora vamos a tratar de graficar los resultados, ¿sí? ¿Estamos bien con el tiempo? Bueno, tenemos dos grupos, ¿no es cierto? Grupo espironolactona, que está en la primera fila, y grupo placebo, que está en la segunda fila, ¿sí? Y acá tenemos en la primera columna los pacientes que sí tuvieron eventos de cada grupo y los pacientes que no tuvieron eventos de cada grupo. En este caso, estamos hablando de muerte por todas las causas. Solamente estamos analizando ese punto final, que es el endpoint primario. ¿Me siguen? Bueno. Sí. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros teníamos en el grupo espironolactona 284 muertos y en el grupo placebo 386? ¿Sí? Esos son los que tuvieron el evento, en este caso mortalidad. Y bueno, si resto del total, tengo los que no se murieron en cada grupo. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Si yo divido la cantidad de muertos, o sea, de los que tuvieron eventos en el grupo espironolactona, es decir, A, sobre la suma del total de pacientes de ese grupo, que es A más B, voy a obtener un 34,5%. Es decir, la mortalidad del grupo espironolactona fue 34,5%. ¿Me siguen? Si alguien no entiende, por favor, lo repito. Ahora, la mortalidad del grupo placebo, ¿cómo se calcula? Bueno, el total de muertos, 386, C, dividido el total de personas del grupo placebo, que es C, perdón, más D. Y me dio 45,9. ¿Fue diferente la mortalidad en cada grupo? Sí. 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 Ya lo veíamos al principio. Con el número total absoluto decíamos, che, es distinta. Bueno, ahora lo tenemos en porcentaje. 34% en uno, 45% en el otro. No solo podemos decir que es distinta, podemos decir que estadísticamente esa diferencia es significativa. O sea que es probable que no se deba al azar, porque la P era menor de 0,001, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la significación clínica de esto? Y entonces ahí vienen los primeros indicadores que vamos a intentar desarrollar. Ese 34,5%, ¿alguien sabe cómo se llama del grupo espironolactona? Es un porcentaje. Y si es porcentaje, ¿a qué les hace ruido? ¿A qué les llama a qué palabra les viene a la cabeza? No piensen nada raro. ¿Eh? ¿Probabilidad? No sé. Probabilidad, muy bien, Nicolás. ¿Probabilidad de qué? En este caso de tener un efecto no deseado a pesar de usar espinolactona. ¿Cuál fue el efecto no deseado? Morir. Muerte. La mortalidad de todas las causas, ¿se acuerdan? Claro. Entonces, probabilidad. ¿Y probabilidad es sinónimo de qué palabrita? Sinónimo. Riesgo. Muy bien, Mauro. Probabilidad y riesgo. Entonces, yo puedo decir que el riesgo de morir en el grupo espironolactona fue del 34%. ¿Sí? ¿Y el riesgo de morir en el grupo placebo cuánto fue? 45, 46. 45, casi 46. ¿Sí? Bueno, ¿y ese riesgo cómo se llama? ¿Cómo se llamará? Riesgo de ¿Cómo cada se- grupo. ¿Alguien sabe? De los cuántos presentes tenemos
A ver, Sergio, Laureano, Marioni, Candela, a ver, ¿quién más? Milagros, Victoria, ¿quién más? A ver, Verónica, los que estoy viendo por ahí. ¿Cómo se llama? ¿Podés repetir, profe, la pregunta? El riesgo del grupo espironolactona y el riesgo del grupo placebo. ¿Cómo se llaman? ¿Qué tipo de riesgos son? Es una pavada, pero bueno. Perdón, los que estaban más dormidos, ¿entendieron de lo que estamos, hasta dónde llegamos o necesitan repasar algo? Entienden que el 34% fue el riesgo de tener mortalidad por todas las causas en el grupo tratado con espironolactona a lo largo del periodo de seguimiento de este estudio, ¿sí? Y que fue menor que el grupo no tratado o tratado con placebo. Bien. Se llama riesgo absoluto ese riesgo. El riesgo de cada grupo se llama riesgo absoluto. La primera medida para evaluar el efecto del tratamiento que vamos a ver ahora se llama reducción de riesgo absoluto, o RRA, lo pueden encontrar en las siglas. Reducción de riesgo absoluto. La reducción de riesgo absoluto es muy fácil. Si es reducción, estoy hablando de ¿qué operación matemática? Una resta. Una resta. ¿Y qué voy a restar? El riesgo absoluto del grupo espironolactona menos el riesgo absoluto del grupo placebo, que eran 34 y 45. Entonces, si yo resto 34 menos 45, lo que voy a obtener, que es menos 11,4, es la reducción de riesgo absoluto. ¿De quién? Y de darle espironolactona a los pacientes con insuficiencia cardíaca clase 4 con fracción de eyección menor del 35. ¿Alguien me puede traducir este numerito del 11,4%? ¿Qué me quiere decir? Y que entre 100 personas que con insuficiencia cardíaca severa medicadas con espironolactona y 100 que no, 11,4% menos no se van a morir en el grupo que sí que en el grupo que no. Muy bien, muy bien, muy bien, Juan. Va a haber 11 personas menos muertas en el grupo espironolactona con respecto al grupo placebo. O sea que cada 100 personas tratadas, yo evité, o voy a evitar, mejor dicho, 11 eventos desfavorables, en este caso, mortalidad por todas las causas. ¿Sí? Pero a veces vieron que resulta no es fácil entender el 11,4%, porque es 11 cada 100. Entonces, está bueno como indicador, pero hay otro que es mejor que veremos más adelante. Habrán oído hablar del riesgo relativo. El riesgo relativo, como su nombre lo indica, es en relación a. Y el riesgo relativo se calcula como un cociente, como una división. Es decir, cuántas veces entra un grupo dentro del otro. O cuánto representa un grupo respecto al otro. Es una comparación, es un cociente. Entonces, en este caso, es el riesgo absoluto del grupo espironolactona, expresado en porcentaje también, dividido el riesgo absoluto del grupo placebo, expresado en porcentaje, o sea, 34 dividido 45 y me da 0,75. En este caso, como el grupo espironolactona, su riesgo es más chico, entonces el grupo espironolactona representa 0,75 del grupo placebo. ¿Se explica? Ese es el riesgo relativo. O sea que el grupo espironolactona es 0,75 respecto al grupo placebo. Es más chiquito. El grupo que se muere sería, ese sería el nivel.
No entendí. En este caso, grupo, sí, lo podés comparar, es más fácil compararlo, porque como acá hubo reducción del riesgo, no hubo aumento, Claro, sino reducción, es más fácil comparar el grupo tratado contra el placebo. claro, Pero pero podés dividirlo al revés. esto es para ver el resultado y decir, se redujo tanto el riesgo, Claro. en vez de ser el riesgo absoluto, el riesgo relativo, que sería más representativo del estudio, sería más puntual. Podés calcularlo al revés. Podés dividir placebo sobre espironolactona y la interpretación es la misma. El grupo placebo es 1,25 te va a dar. Sí, sí, O sea, sí. sería como un dato más individual por paciente. Tipo, voy a decir, un paciente con espironolactona tiene 0,75% mejor pronóstico que uno sin. O no. En realidad indicaría que si el riesgo, como dice acá abajo, del grupo placebo fuera 1, Mm, el riesgo del grupo claro, espironolactona es 0,75. Pero no del individuo, del grupo. el grupo. Acuérdense, las estadísticas no son de los individuos, las estadísticas son de las poblaciones o de la muestra, no es del individuo. Yo al individuo no le puedo calcular el 0,75% de probabilidad de muerte. Un paciente se muere o no se muere. El 75, el 0,75 es de la muestra de la población, es de un grupo contra el otro, nunca es del individuo. Por eso el error que cometen los médicos de hablar de porcentaje cuando hablamos de un individuo. Eso es una falacia. Nunca hay que hablar de un porcentaje ante un paciente. Los porcentajes son de grupos de pacientes similares. El paciente no puede tener una media muerte. O se muere o no se muere. No puede estar partido en el medio. El 0,75 no es del paciente, es de la población. Así que vale muy bien tu aclaración, es muy importante tu acotación. O sea, perdón, que demuestra que hubo una reducción del riesgo de 0,25 en el grupo de espironolactona con respecto al otro. Bien, pero el riesgo relativo es 0,75. Ajá. Sí, sí, sí. Pero Lo que la vos estás diciendo, reducción Nicolás, fue el es la 0,5. reducción del riesgo relativo. Claro. El riesgo relativo de cada uno, perdón, el riesgo absoluto de cada uno, cuando lo divido, me da el riesgo relativo. Ahora, ¿cuánto es la reducción del riesgo relativo? Claro, que eso es lo que le Y interesa. como es reducción, lo que voy a hacer es restar. Voy a restar 1 menos el riesgo relativo y posteriormente lo voy a multiplicar por 100. El riesgo relativo era 0,75. Claro. 1 menos 0,75 por 100 me da el 25%. O sea que el grupo tratado tuvo una reducción del riesgo del 25%. Ahora, si hay algo de lo que no se tienen que acordar de esta charla, es de esto. ¿Por qué? Rompiéndose la cabeza el tipo para entenderlo. ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Dónde está la trampa? Yo les hago una pregunta. Si yo les doy a elegir la mitad de mi cuenta bancaria, el 50%, o la mitad de la cuenta bancaria de Bill Gates, ¿cuál elegirían? Y lo de Bill Gates. No tengan duda. Sin embargo, en ambas le estoy ofreciendo el 50%. O sea, el 25% este me importa un rábano, porque no importa el relativo. El 25 es el relativo y a mí lo único que me importa es el absoluto. O sea, ¿cuánto billete tiene Galucio en la cuenta bancaria? ¿Y cuánto tiene Bill Gates en la cuenta bancaria? Eso es lo que me importa, el absoluto, no el relativo. Por eso, si hay algo de lo que no se tienen que acordar, es de esto. Y si se acuerdan, acuérdense que siempre esto es lo que van a venir a mostrarnos para venderte algo. Si yo te quiero vender algo, te voy a decir, che, la aspirina reduce el 30% el riesgo de infarto. Che, el pentotato de potatio reduce el 80% el riesgo de envidia crónica. Ajá. ¿Respecto a qué absoluto? La más tramposa y menos útil de las medidas es esta, la reducción del riesgo relativo, que es la que te va a traer
el agente de propaganda médica para venderte el producto, que es la que muchos profesionales hablan en televisión para querer imponer algo y hablan del riesgo relativo. O el beneficio relativo, porque no siempre es riesgo, a veces beneficio, ¿no? Puede ser perjudicial o puede ser beneficioso. El tema que, profe, ahí la reducción que estamos hablando era, volviendo a lo anterior, el absoluto era 10%, ¿no? No, el absoluto, voy para atrás, ¿Cuánto era el absoluto como para comparando y esto? el 11,5. Claro, está bien. El 11,5% era la reducción del riesgo absoluto. Y acá Sí. te está mintiendo teóricamente diciendo que reduce el 25%, o sea, Claro, a eso que va es la relativo, comprensión de la medida. que es relativo. Por eso el relativo, si no se lo acuerdan, no me interesa. Claro, no, bueno, pero para entender, porque aquí yo Claro, perfecto. A mí el que me interesa es este. Ay, no me salió todo junto. Buah. Este es el que a mí me interesaría que aprendan, además de la reducción de riesgo absoluto, que muy bien dijeron hoy. Este va a ser más entendible para cada uno de nosotros, y es el número necesario a tratar. El número necesario a tratar es la inversa de la reducción de riesgo absoluto. La inversa sería 1 sobre reducción de riesgo absoluto. ¿Me siguen? La inversa, o sea, 1 sobre reducción de riesgo absoluto, y posteriormente, para tener un número entendible, se multiplica por 100. ¿Sí? Otra forma de calcularlo es directamente, hago 100, por una cuestión de regla de 3, de múltiplos, 100 sobre la reducción de riesgo absoluto. En este caso, 100 sobre 11,4, el número necesario es 9. ¿Qué significa ese 9? Como muy bien lo puse ahí abajo, expresa el número de pacientes que necesito tratar con la droga para prevenir o para evitar un evento desfavorable, en este caso, la muerte por todas las causas. ¿Qué opinan Entonces, ahora? mientras más chico sea ese número, es mejor, digamos. Exactamente, doctor. Muy bien. Cuanto más pequeño es ese número, mejor, porque necesito tratar a menos pacientes para obtener un beneficio. Ojo, dice prevenir o evitar un evento. En este caso estamos hablando de un evento grosero que es la mortalidad de todas las causas. Pero puede ser mejorar la clase funcional, o puede ser tener menos hospitalizaciones, o puede ser tener menos episodios de dolor de cabeza. Depende de lo que estemos hablando. Entonces, es muy importante el número, pero también de cuál es el evento medido para ver cuál es la implicancia clínica. Y esta es la significación clínica. O sea, cuando yo le empecé a mostrar los datos del estudio, ustedes supongo que les pareció interesante. Che, la espironolactona parece que reduce la mortalidad. Che, el riesgo absoluto de uno y el otro es menor. Y son 11 de cada 100. Pero cuando ahora yo les digo que necesito tratar a 9 para que uno se beneficie, ¿tienen el mismo entusiasmo que antes? y no tanto. El tema es que depende, o sea, uno lo ve como tengo que tratar a 9 pacientes, pero en realidad capaz, vos decís, trato a 20, 30 pacientes si soy cardiólogo y salvo a varios, o sea, también la gravedad de la enfermedad, como estamos hablando, si vos decís, necesito tratar a 50 para poder, no sé, mejorarle el dolor de cabeza a uno, no te hace tanto la diferencia. Pero si vas a salvarlo de una muerte por insuficiencia cardíaca, y capaz que sí, o un cáncer, o lo que sea, como decía, ¿no? Vamos a verlo del lado negativo. Vos le Yo vas a tengo dar una droga. pregunta. Sí, ahí hago una aclaración. Vos le vas a dar la droga innecesariamente a 8 pacientes. Sí, pero Sí, bueno, si el pero efecto adverso no es tan grave, abajo, tiene que es ver si peor tu dársela a 20. Sí, 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 está bien. pero el efecto Si el adverso, NT ahí tenés que medir el riesgo-beneficio. Pero si vos beneficiás, el NNT si es 20, significa que tenés que tratar a 20. Si es 100, significa que tenés que tratar a 100. Lo que quiero decir es, yo no sé si ustedes tenían idea de esto como medida de la eficacia
de la magnitud del beneficio. Uno Nos dice, hablaron. "Che, la espironolactona sirve para la insuficiencia cardíaca", y cree que se la da a todos los pacientes y a todos los vas a beneficiar. Claramente eso no es cierto. Pregunta, ¿quién iba a hacer una pregunta? Sí, en el caso de que, por ejemplo, estemos estudiando efectos adversos para tal medicamento, esto no tendría que ser, en vez de un número necesario a tratar, ¿no habría otro, un número necesario a Sí. matar, por ejemplo? Sí, perfecto, ahí vamos. Entonces, lo que yo les quiero decir es que ustedes reflexionen y piensen si cuando un tiempito atrás en la carrera de medicina, cuando pensaban en las drogas, si pensaban realmente de esta manera, que si las drogas, yo te doy aspirina para el infarto, y yo pensaba que beneficiaba a todos los pacientes infartados. Por lo menos yo cuando estudié, mi pensamiento era ese. Y Y sí, cuando me recibí, mi pensamiento también era ese. Hasta que empezó la medicina basada en la evidencia a mostrarme de que no era eso lo real. ¿Cuánto estiman ustedes que es el NNT de la aspirina como prevención primaria de eventos cardiovasculares? primaria muy alta, porque ¿Cuánto? Sí, alta. Es que 50 personas. Sí, más, también, 50. yo claro, pensaba más de en 50. Sí, sí, ¿Alguien sabe el 50 más. número? Pasa que es muy arbitrario, digamos, tirar un número, porque no tenés algo lógico en qué basarte, digamos. O sea, algo, Bueno, hay que leer, está publicado, hay trabajo sobre eso. claro, Pero si yo no les lo digo que leímos, es, entonces, bueno. bueno, podrían buscar, hay un sitio, me olvidé de ponerlo acá, hay un sitio en internet gratuito, ya voy a responder tu pregunta, ¿cómo es tu nombre? ¿Camacho? ¿Querés decir tu Ivo me apellido? llamo. ¿Eh? Ivo me llamo. Ivo, ya voy a responder tu pregunta, no es que me olvidé, dame un segundito. No hay problema. Hay un sitio en internet gratuito que se llama, en inglés, DNNT, el NNT se llama, el NNT. Ahí pueden buscar y pongan, cuando tengan un tiempito, aspirina como prevención primaria de eventos cardiovasculares. Si alguno tiene tiempo de buscarlo mientras estamos dando la charla y nos responde a esta inquietud que surgió ahora, para ver cuál es el NNT. También lo puede buscar en prevención secundaria. Bien, vamos a seguir avanzando. Esta es la respuesta a tu pregunta, Ivo. Se llama número necesario para dañar. No para matar, porque en realidad nosotros no matamos a nadie, en principio. Y aparte, vos podés evaluar, el daño puede ser muerte, pero también puede ser una hemorragia, puede ser vómitos, puede ser diarrea. O sea, el daño puede ser cualquier evento desfavorable que yo quiera medir en relación y dependiendo de qué tipo de droga estoy usando. ¿Me explico? Así que se llama número necesario a dañar. Y se calcula de manera parecida al número necesario a tratar. Es la inversa, pero en vez de ser de la reducción de riesgo absoluto, es el aumento absoluto del riesgo. Porque no hay una reducción del riesgo, hay un aumento del riesgo. Entonces se calcula en función del aumento del riesgo absoluto. ¿De qué? De sangrado, por ejemplo. Entonces yo tengo riesgo absoluto de sangrado del grupo, supongamos que estoy usando un anticoagulante, una aspirina para prevención cardiovascular. La aspirina produce sangrado digestivo, por ejemplo, hemorragia cerebral. Yo mido la tasa de eventos, que sería el riesgo de sangrado del grupo tratado, y el riesgo de eventos del grupo no tratado. Calculo la diferencia de riesgo y eso va a ser la reducción o el aumento de riesgo absoluto. 100 dividido de eso me va a dar el número necesario a dañar. O sea, cada cuántos pacientes que le doy aspirina, obtengo un resultado desfavorable. Muerte, hemorragia, etc. ¿Y eso por qué es muy importante, Ivo? Porque eso me va a contrabalancear el beneficio del número necesario a tratar. ¿Qué tal si el número necesario a tratar para evitar una muerte es 9? Pero el número necesario a dañar para una muerte, porque supongamos que produzca insuficiencia hepática la droga, es 8.
ahí te conviene. Estoy ahí, estoy casi que, yo digo, el beneficio y el riesgo es lo mismo. Por importante el número necesario a dañar, se calcula de la misma manera, midiendo los eventos desfavorables que puede ser desde muerte, hospitalización o algún efecto indeseable que yo, qué sé yo, plaquetopenia, hemorragia, lo que fuere. Profe, pero ahí Y está lo me importante traduce, que... para cerrar, el número de pacientes que necesito tratar para inducir un daño o evento desfavorable. Escucho. A lo que voy ahí, lo importante es ver la metodología que dice usted de cuál es el efecto adverso que dice ahí necesario para dañar. Porque si vos Por decís, supuesto. el que miden es, qué sé yo, diarrea y está usando un medicamento para, no sé, como decíamos, un infarto o lo que sea, o decir, bueno, el daño que va a producir, a pesar de que tenga capaz mucho riesgo, es un daño leve. Entonces, siempre leer bien la metodología para no interpretar solamente los números que pueden ser como inteligencia mentirosa. Claro, por supuesto. Pero si yo hablo de anticoagulantes, si yo hablo de aspirina, tengo que esperar daños relativamente frecuentes e importantes. Si yo hablo de antibióticos, quizá los daños no sean tan importantes. Son habitualmente relacionados a efectos indeseables no tan graves. No siempre. Por ejemplo, pasó con la hidroxicloroquina y el COVID. O pasó con la claritromicina y el COVID. Más aún cuando se mezclaban, porque ambos producen, ya lo sabemos, prolongación del QT y muerte súbita. Entonces, intentando prevenir el COVID, hubo un montón de muertes provocadas por prolongación del QT. Y ese estudio se hizo en Brasil. Y desterró el uso de la hidroxicloroquina en el COVID, cuando al principio todo el mundo lo quería utilizar. Pero hubo que hacer un trabajo científico y demostrar que aumentaba la mortalidad para desterrarlo del uso. Entonces es importante medir los beneficios, pero también los daños. En este caso, se intentaba buscar un beneficio, pero se observó mayor muerte en el grupo tratado, por supuesto. Profe, ¿y con la ivermectina hicieron estudio también o no? Sí, hay un montón de publicaciones vigentes. Por ahora la evidencia es muy poco de baja calidad para demostrar beneficios en mortalidad. Por lo tanto, no debería utilizarse con ese fin más que en estudios de investigación y no en el uso clínico. Okay. Algunos, si tiene tiempo, busque en el sitio DNNT la aspirina como prevención primaria de evento cardiovascular para que después nos diga el número. Acá hay este es un sitio que, ahí está de la Sociedad de Emergentología de Cantabria, donde se puede calcular el número necesario a tratar a partir de algunos de los datos que yo les di al principio. Si ustedes saben qué cantidad de individuos fueron tratados en un grupo y la cantidad de individuos en el otro grupo, tratamiento y placebo, y después tienen la incidencia en un grupo y en el otro, por ejemplo, incidencia del evento, que puede ser muerte, como dijimos recién, o puede ser infarto, ACV, lo que fuere, poniendo esos 4 datos, el calculador le da el riesgo absoluto, el riesgo relativo y el NNT de cada uno. ¿Sí? Es una ayudita. Ahí Es está el 45, sitio. prof. Perdón, es 45 el NNT a 2 años. ¿A dónde? En lo que pidió antes de la ¿En aspirina. prevención primaria o secundaria? Primaria. ¿Aspirina sola? Sí. ¿Estás seguro? Dice aspirina dosis baja, 75 miligramos día, previene efectos vasculares, Sí. IAM no fatal, ACV o muerte vascular. En prevención primaria demostró beneficio significativo en pacientes de alto riesgo cardiovascular. NNT 45,5 por 2 años. Perfecto. Eso significa que tengo que tratar a 45 pacientes con aspirina durante al menos 2 años para evitar un evento desfavorable que ya no es muerte, sino también incluye infarto y ACV, me parece, ¿no? O sea Sí, que ahí sí. estaría dándole aspirina innecesariamente a 44 personas. Ahí estaría bueno ver el NMD, por ejemplo. Sin embargo, no se asusten que
Hoy día esto se está usando y la mayoría de los médicos recomiendan estas terapéuticas. Lo importante es saber cuál es la clave acá, que yo no tengo la más pálida idea a cuál de esos 9, en el caso de la espironolactona, si fuera cierto, o a cuál de esos 45 voy a beneficiar. Ese es el problema. Yo no tengo idea, de antemano no puedo saber a quién voy a beneficiar. Entonces, estos cálculos se pueden hacer con los datos de las investigaciones, pero yo no puedo predecir a cuál de los pacientes voy a beneficiar. Entonces, me veo expuesto al riesgo de tratar a muchos durante mucho tiempo, con muchas porquerías, sin saber a quién de todos ellos voy a beneficiar en algún momento. Ese es el problema, pero esa es la clave que me traduce el NNT. Si yo le dijera que el NNT es de 2, ¿ustedes qué dirían? ¿La usarían o no la droga? Sí, re bueno. Y sí, habría que ver el daño nomás, pero sí. Supongamos que la droga sea inocua. Yo la usaría, y con mucho Entonces gusto. sí, claro. Ahora, cuando entramos a hablar de poblaciones y grupos y NNT más alto, uno empieza a tener como clínico la necesidad de seleccionar al paciente. Entonces, si yo selecciono a los pacientes de más alto riesgo, probablemente nos beneficie más que si tengo pacientes que están en un riesgo medio o entre medio y alto. Y si un paciente tiene menos riesgo de hacer toxicidad, por ejemplo, sabemos que los pacientes añosos sangran más. Entonces, yo seleccionaría la aspirina para los que sangran menos. ¿Y quiénes son los que sangran menos? Generalmente los más jóvenes, los de edad media. Entonces, digo, bueno, este paciente toma pocas pastillas, porque si toma mucho seguro se va a olvidar alguna. Entonces, y la interacción farmacológica quizás andás a ver en qué termina. Entonces, toma menos pastillas, es más joven, tiene menos riesgo de sangrado, tiene más riesgo cardiovascular. Bueno, quizás a ese lo termina beneficiando. Entonces, la decisión clínica, ahí está el tercer paso, que era la significación personal, es mi trabajo como médico clínico. Y eso es lo difícil del arte médico. Para complejizar un poquito la cosa, no solo existe número necesario a tratar y número necesario a dañar para compensar riesgo y beneficio, sino yo les dije lo siguiente: este grupo de pacientes es la cucharita de la sopa, es una muestra. ¿Sí? Y yo quiero extrapolar ese resultado de 9 pacientes tratados para beneficiar a uno a la población. ¿Me siguen? Porque yo después de este trabajo salgo a tratar a todos los insuficientes cardíacos con disfunción severa del mundo. Entonces, como yo quiero extrapolar el resultado, tengo el riesgo de cometer un error. Ese riesgo se mide, entre otras cosas, con el valor de la P. Pero también se mide con el intervalo de confianza. El intervalo de confianza, que generalmente en los trabajos científicos van a encontrar del 95 o del 99%, es equiparable a una P menor de 0,5, 0,05 o una P menor de 0,01, el 95 y 99 respectivamente. ¿Y qué significa intervalo de confianza del 95%? Es el grado de confiabilidad del dato que me dio el resultado del estudio. En ese número que me dieron a mí de el NNT de 9 de la espironolactona, el intervalo de confianza del 95% me da de 6 a 15. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo un 95% de probabilidades, o de certeza, entre comillas, de que el verdadero valor poblacional se encuentre en ese rango, entre 6 y 15. Claro, o poníamos más menos 3, también era más menos Bueno, el valor. es decir, como yo puedo cometer un error al extrapolar el resultado de una investigación clínica en un grupito de pacientes, que después lo quiero extrapolar a una población general, la estadística me ayuda a medir ese grado de error y el intervalo de confianza
es un indicador que me dice que, en este caso, con un 95% de probabilidad, el resultado se encuentra entre 6 y 15. Yo no sé si es 9. 9 se llama al estimador puntual, o sea, el resultado del estudio. Pero en la población yo no sé si está en 6, entre 6 y 15, no sé en cuál valor queda. El más probable es 9, pero en la población puede ser tan bueno como 6 o puede ser no tan bueno como 15. O sea, el NNT, para complicarla, y el NND no son un valor único. Es un valor en el estudio. En la población es un rango que se expresa con una probabilidad del 95 o del 99. Si yo quisiera calcular el 99, se puede calcular, seguramente me da por ejemplo entre 4 y 19. Entonces, claro, no, también no es nada. Con mayor exactitud yo puedo predecir que el valor poblacional puede estar entre un margen más amplio. Puede estar entre 4 y 19. ¿No les cambia un poco la cabeza esto ahora? Sobre el beneficio de los tratamientos. Sí. A mí, por lo menos, cuando yo aprendí esto, primero me deprimió y después me di cuenta de que si no tengo aspirina, por unos días no se va a morir nadie. Y si papá, mamá, la abuela se olvidaron de tomar la aspirina, un día no se van a morir de un infarto. Y si les pasa algo, no tiene nada que ver con la que no tomaron la aspirina. Porque no sabemos si a ellos los iba a beneficiar la aspirina. ¿Me explico? Sí. Ahora, si yo no tengo antibióticos para una neumonía, ahí sí yo me tengo que preocupar. Porque el NNT de los antibióticos puede andar en 3, en 4, en 5. Ahí sí yo tengo que cerrar las puertas de la clínica. No tengo antibióticos, chau. Cerremos, nos vamos. Ahora, si yo no tengo aspirina, y bueno, no pasa tanto. Si sobre todo estoy hablando, si hoy me quedé sin aspirina en el hospital. Hoy se me van a morir los infartados. No, no se va a morir nadie porque no tenga aspirina. ¿Me explico? Por ahí lo exagero para que lo entiendan. Esto puede tener su discusión. Pero entonces, el estimador puntual fue 9, pero el valor poblacional puede estar entre 6 y 15 con un 95% de probabilidad de acertar. ¿Y de qué depende el intervalo de confianza? Va a depender del n, de la muestra, y de la magnitud del evento. Cuanto la muestra es más pequeña, más chiquitita, el intervalo es más grande. A muestra chiquitita, intervalo grande. Y de la magnitud del evento. Acá la magnitud es bastante grande porque la diferencia es 25%. El 11 de cada 100 es una magnitud relativamente grande. Entonces, el intervalo va a ser más pequeño. Si el número de pacientes tratados es muy grande, el intervalo de confianza se reduce. Esos son los parámetros que determinan el tamaño de la muestra. Todos estos indicadores se utilizan para el cálculo muestral. El intervalo de confianza que yo decía al principio se utiliza para determinar qué número de pacientes necesito a priori para demostrar una reducción estimada del 30% de reducción de la mortalidad en grupo tratado versus placebo, por ejemplo, con una P de 0,05. Todo eso lo hago a priori para determinar el número de muestra que necesito. Más o menos me aclaré, me fui claro, ¿se entendió? ¿Tienen dudas o preguntas? Estamos llegando a los minutos finales, pero tenemos unos minutitos todavía. El tema es que ahora vamos a tener que leer todos los estudios de todos los fármacos. Esa es la idea. Si usted va a ser médico y médico práctico asistencial, debería preocuparse por leer los NNT de todas las intervenciones que nosotros hacemos como médicos, farmacológicas y no farmacológicas, que también tienen su NNT, se puede medir y se ha medido. Ajá, eso Por iba a ejemplo, preguntar. sí, claro,
Busquen la dieta DASH, por ejemplo, la dieta restrictiva en sal. Hay un montón de intervenciones que pueden, la actividad física, por ejemplo, para prevención cardiovascular, o para prevención o para control glucémico, etc. En el sitio que les mencioné, el nnt.com creo que es, no sé si es .com o Se llama LNNT. D en inglés, en inglés, NNT. Ahí pueden encontrar un montón de intervenciones que nosotros hacemos, inclusive las que hacen los cirujanos, y cuál es el beneficio de acuerdo a los trabajos publicados. Por ejemplo, la angioplastia en el infarto agudo, la estreptoquinasa en el infarto agudo, los anticoagulantes en prevención cardiovascular, la aspirina, el clopidogrel, las estatinas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, espero haberles despertado un poquito de inquietud y de ansiedad para saber realmente cuál es la eficacia de las drogas, midiéndola desde este punto de vista. No solo la significación estadística, que depende de cuestiones metodológicas, sino la significación clínica, que se traduce en el número necesario a tratar para el beneficio y en el número necesario a dañar para el riesgo, para el daño. Y finalmente después considerar la significación clínica o personal, que eso ya es algo que les va a demandar más tiempo y que seguramente lo irán aprendiendo con el correr de su profesión. Nos arruinaste, bro. Teníamos con toda la motivación de no, le voy a dar esto a esta persona para ayudarlo, y ahora, chao. A ver si estás dentro del NNT, le vas a decir. Claro, pero también puede ayudar a tomar mejores decisiones médicas, a no usar drogas que realmente no son claramente efectivas o que tienen mucho riesgo de daño, sobre todo drogas que sabemos que pueden inducir daño, como por ejemplo un anticoagulante. Los anticoagulantes esperamos efectos indeseables graves, entonces tampoco es, bueno, démosle anticoagulante a todo el mundo, total no pasa nada. O demos drogas para el COVID, como se hizo con un montón de drogas. No tengo el número en la cabeza en este momento, pero se probaron cientos de drogas y la única droga hasta ahora que demostró cierta efectividad en el COVID es el corticoide en pacientes que tienen neumonía grave y que van a terapia intensiva principalmente, que requieren suplementación de oxígeno o asistencia respiratoria mecánica. Lo demás, hay muy poco y nada de eficacia demostrada científicamente. Sin embargo, hay en uso y en investigación cientos de drogas. Que esté en investigación me parece buenísimo, pero que esté en uso sin haber estado avalado científicamente, me parece que está reñido con la ética médica. Así que bueno, cada uno tendrá su formación, su opinión. Estamos en pandemia y bueno, algunos piensan que algo hay que hacer, aunque eso no esté demostrado científicamente, y hay otros que pensamos que hay que investigar y cuando se demuestre la utilidad, brindárselo a la población, incluso a un valor accesible, de una forma accesible. Así que bueno, espero les haya sido útil y que si tienen dudas o preguntas, tenemos un minutito más. Y si no, yo creo que esto lo van a subir al entorno, yo intenté grabarlo, espero que haya salido bien, por si lo quieren volver a rever. Sobre todo la diapositiva. Bueno, si no hay preguntas, ni aportes, ni comentarios. Nada más. Más de los que... Bueno, profe, gracias. Hasta luego.